Auspicio del Grupo Di Gama. Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos vamos a desarrollar este programa bien interesante, El Niño Global. ¿Hay tiempo para obras de prevención o solo reducir riesgos? César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Tenemos dos invitados, por supuesto, de lujo, y ya ustedes los conocen a través de Perú Construye, el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros, y el ingeniero Guido Valdivia, director de Capeco. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por estar acá. Bien, vamos a empezar por Guido. Juan Luis Potestá, ex jefe de INDECI, alertó que el panorama frente a la inminente llegada del Niño Global no es el mejor. ¿Cómo calificas el accionar del gobierno frente al evento climático y si crees que aún es tiempo para hacer obras de prevención y reducir los riesgos? Hemos visto en estos últimos días se está descolmatando los ríos, el premier Otárola manifestó de que se está invirtiendo mucho más que antes. Es un tema de tiempos, se puede alcanzar, podemos hacer algo que realmente nos ayude a que no tengamos que lamentar víctimas y temas de infraestructura que también hacen que la gente viva muy mal. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, en realidad nosotros todavía no terminamos de cerrar los efectos de la emergencia del Niño del año 2017 y ya tenemos un nuevo desafío. Evidentemente, el Perú es un país en emergencia permanente y debería tener una estrategia permanente de prevención, atención y reconstrucción. Y no tenemos esa estrategia. Siempre estamos detrás, ¿no?, del tiempo que se necesita para poder ser realmente eficiente. Y ese es un problema que tiene que ver más con la gestión y la desorganización del Estado que de otra cosa. El Perú tiene recursos, y lo hemos visto con la pandemia, el Yaku y todo lo que ha venido, pero no tenemos desde el Estado la capacidad para gestionarlos adecuadamente. En promedio, en inversión, de cada 100 soles que tenemos presupuestados para invertir, solamente invertimos 65 cada año. Raúl, bien dice Guido que nosotros no hemos terminado de cerrar todavía los impactos del fenómeno del Niño costero, llamado costero, del año 2017, y ya tenemos este problema, pero principalmente Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, en la cual, en zonas y regiones en las cuales no se han culminado pues, obras importantes. ¿Cómo debemos afrontar este nuevo impacto de este fenómeno del Niño ya global en estas 4 regiones, por ejemplo? Y mira, de verdad las cosas, ya los daños y los efectos de cada uno de estos, digamos, fenómenos, sí los conocemos. ¿Cuáles son? Huaicos, ¿no es cierto? Y sabemos cuáles son las rutas de los huaicos. El incremento de los cauces de los ríos hasta probablemente llegar a nivel de desborde. Y ya sabemos efectivamente lo que se hace a través de todos los niños y estos últimos también. Y este Yaku que en realidad ha sido, entre comillas, tifón, huracán, pero de quinta. O sea, ni siquiera ha tocado tierra, ¿no? Se ha quedado en el mar para fortalecerse. Erosión en los bordes de los cauces de los ríos. Y ya sabemos qué ríos y qué erosión, etcétera. Y también finalmente los drenajes pluviales, ¿no? Ese tipo de obras de prevención no las podemos hacer. Lamentablemente la Autoridad de Reconstrucción con Cambios se ha dedicado a otra cosa y no las ha hecho. Esas obras no se pueden hacer en 5 meses. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es atender la emergencia. Entonces se han destinado 4.000 millones de soles para atender la emergencia, ya se han girado 3.000. Y nos dicen que están haciendo obras de prevención, pero no están haciendo obras de prevención, están quizás haciendo obras de prevención para este niño inmediato. Porque descolmatación de cauces de río no es obra de prevención, es obra de mantenimiento. Guido, ¿por qué el gobierno asume esta responsabilidad frente al evento climático y no INDECI? Y si consideras que debería crearse un ente rector de prevención en respuesta a los desastres. Bueno, ya existe el ente rector. El punto es que la emergencia y estos fenómenos naturales lo que exigen es una acción
muy concertada del Estado. Porque, por ejemplo, yo no veo a INDECI haciendo obras de prevención, no es su especialidad. Y eso, como bien ha dicho Raúl, es el tema central. O sea, está correcto que el gobierno esté actuando directamente. Lo que hay que ver es cómo se hace. En realidad, el gobierno está apostando, como se ha hecho muchas veces, por crear una autoridad. No sé si eso funciona porque mientras las reglas, como bien ha dicho Raúl, sean las mismas, las autoridades van a fracasar. Lo importante es que haya coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, un cierto nivel de acreditación de capacidades en los gobiernos. No pueden soltar dinero sin estar seguros de que hay gente que los pueda gestar. Ese es un tema importante, gestionar, perdón. Y el tercer punto es llamar al sector privado, ¿no? Cuando hay una emergencia, ¿qué tienes que repartir? Ropa, alimentos, agua y medicinas. Y el sector privado está en todo el Perú. Prepararlo de una vez, ¿no? Porque muchas veces se da en los momentos que ya está todo... Tiene que haber un sistema de compra que se active con un plazo muy corto, con compras electrónicas y encargos puestos en el lugar en que se necesita. De acuerdo. Raúl, mencionaste todos los efectos que va a causar este niño global en el norte, con las lluvias, los desbordes, los huaicos, pero el fenómeno inverso se da en la zona sur, donde más bien se anuncia una sequía afectando ganadería, agricultura. En estas zonas del sur, ¿qué obras importantes deberían tomarse, pero así lo más urgente por hacer? Mira, los equilibrios hídricos son así. Cuando en una zona llueve en demasía, en la otra automáticamente se genera por equilibrio una cuestión de sequía. Eso lo sabemos siempre, ¿es cierto? Pero al igual que en los otros casos, no hemos hecho tampoco ninguna obras de prevención en el sur, donde siempre se van a presentar estos fenómenos, ¿no? Los sitios más complicados, según el CENEPRED, son Abancay, o sea, Purímac, Abancay, las alturas de Junín y también Puno, evidentemente, ¿no? Entonces ahora no tenemos agua, que eso es difícil, crear agua. Entonces, lo único que nos queda es ir al subsuelo, ¿no? CENEPRED está prácticamente programando alrededor de 490 pozos artesanales, ¿no? Con profundidades de 3 a 6 metros, hasta llegar a la napa freática para bombear algo, pues, evidentemente. Pero eso no tanto va a tener efecto en el ganado y en la parte agrícola, porque básicamente va a ser para el consumo en sí, ¿no? Entonces, fundamentalmente eso está bien, pero tienen que hacerlo y tienen que hacerlo ya y rápido. Pero lo que sí hay que ir es a unos desarrollos de afianzamiento hídrico, fundamentalmente de cuencas, porque eso nos va a ocurrir cada cierto tiempo. Ahora, esencialmente, yo aquí hago un llamado enorme, que coincido con él, llamar a la empresa privada, etcétera. Déjese de pelear con los mineros, con los cuales conviven en esta zona. Yo creo que los mineros tienen la parte tecnológica que pueden asesorar para estos afianzamientos de cuencas y demás, y llegar a soluciones en las cuales, en lugar de ser enemigos, son amigos y van a poder sobrellevar este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en riesgo alto de cultivo, 476.000 hectáreas. ¿No? Pero hay soluciones, hay que hacerlas. Finalmente, y en minuto y medio te rogaría, Raúl, danos tu alcance como profesional acreditado que eres en el campo de la ingeniería, cómo se debe rediseñar arquitectónicamente, porque evidentemente los planes urbanos y de creación de nuevas ciudades, incluso afectadas por fenómenos, a veces se recurre a lo mismo cuando debemos innovar en esta materia. ¿Cuál es tu idea? Sí, yo creo que la parte arquitectónica existe en la normatividad y los arquitectos saben cómo diseñar cuando diseñan para lluvia o no. Pero lo esencial no es básicamente la propiedad. La propiedad por los techos y las canaletas, etcétera, debe evacuar sin ningún problema. Pero eso de nada sirve si toda la ciudad se inunda. Claro. Entonces lo fundamental es que las ciudades estén preparadas, más que las viviendas, las ciudades estén preparadas para eso, ¿no? Y eso sí definitivamente hay, ¿no? Ya sabemos nosotros la magnitud de los daños por los niños anteriores y todo, son del orden de 5.000, 6.000 millones, pero si tú le sumas los daños de comorbilidad de la persona, puedes llegar hasta cifras como las que tengo acá, 3.4 a 6% del PBI en un año, ¿no? Entonces, es imperdonable
para nosotros que no estemos haciendo obras de prevención, que son las definitivas para que esto no nos afecte nunca más. Ese es el problema. De acuerdo. Bien, estuvo con nosotros Raúl Delgado Sayán, presidente de CCL Ingenieros, y el ingeniero Guido Valdivia, director de Capeco. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Encantados. Gracias a ustedes. César. Sí, por supuesto, no podemos despedirnos sin antes señalarle que si usted es un proveedor o está aspirando a hacerlo del sector construcción e infraestructura, tiene que participar de la nueva multiplataforma internacional de información y de promoción de sus productos o servicios en el Perú y, ojo, en más de 30 países del mundo. Su nombre, Perú Construye, LATAM Construction. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. A nombre del Grupo Digama y de Perú Construye, mi nombre es Jorge León Benavides y junto con César Campos le damos las gracias por estar con nosotros, tanto en su programa Rumbo Minero como en su programa Perú Construye. Nos vemos por la misma señal el próximo fin de semana.